Nosotros los nacionalistas, los fascistas argentinos, queremos hacer hoy un homenaje al glorioso alzamiento nacional del 18 de julio de 1936, donde lo mejor de España se levantó contra la anti-España roja. Pero sería un grave error creer que el proceso de desintegración de España empezó el 14 de abril de 1931 con la caída de la pseudomonarquía, digo pseudomonarquía porque, como ha dicho con toda razón Eugenio Vega Latapié, la monarquía constitucional no es tal, es una república coronada. Y digo yo que el rey es solo un mascarón de proa. Es un proceso muy antiguo que ha tenido varias etapas. Creer lo contrario sería desconocer la realidad histórica. El proceso de conspiración contra España, cuya última etapa fue la victoria del Frente Popular en 1936, se inició cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos públicos de España, porque los conversos, la mayoría de los judíos se convirtió y quedó en España. Entonces los conversos, que estaban convertidos falsamente, iniciaron la conspiración permanente contra España. Esto, que no es una fantasía ni la famosa teoría de la conspiración que nos adjudican, es la historia de una conspiración real. Y fue nada menos que Salvador de Madariaga, un antifranquista recalcitrante, que durante la Guerra Mundial estuvo en Londres, donde en su libro Cuadro Histórico de las Indias dice que los enemigos más inteligentes y tenaces del Imperio Español fueron los judíos y que la segunda fuerza que conspiraba contra España fue la masonería. O sea, eso es un testimonio irrefutable. Basta recordar que Salvador de Madariaga vivía en Londres durante la Segunda Guerra Mundial y además fundó la Internacional Liberal. Y recién fue a España luego de la muerte de Franco. Cuando los reyes católicos, como acabo de decir, expulsan a los judíos públicos, los judíos que se quedan, más los judíos del exterior, empiezan una campaña permanente contra España, permanente, constante. Y uno de los triunfos más importantes del judaísmo converso, con el apoyo de los judíos públicos, fue la desintegración, primero la desintegración y la pérdida del Imperio Español. Ahora, con respecto a lo sucedido en España con la República, que se instaura el 14 de abril de 1931, comenzó con una serie de crímenes realmente que llaman muchísimo la atención. Profanaciones, sacar sepulcros con 200, 300 años y exponerlo públicamente, burlarse. Y España vivía realmente en una especie de delirios subversivos, de odio contra las tradiciones más sagradas de España. Y Azaña declaró que España había dejado de ser católica. Es decir, era lo mismo que decir que España había dejado de existir. Luego viene el gobierno de Gil Robles, que demora un poco el proceso de desintegración. Y en febrero de 1936 triunfa mediante el fraude electoral el Frente Popular. Lo del fraude electoral no es una mentira de las fuerzas nacionales. Está demostrado a través de documentación reciente que así fue. Y comienza un periodo realmente de destrucción de todas las cosas sagradas de España. Quemas de iglesias, profanaciones, pero además de eso viene el asesinato y la persecución de todos los elementos nacionales, de falangistas, monárquicos. Y el 13 de julio se produce el asesinato de Calvo Sotelo, que era el monárquico jefe del Bloque Nacional, que lo asesinan guardias de asalto junto con socialistas. Entonces ya no se podía soportar más esa situación y se levanta el ejército español con apoyo de los falangistas y de los requetés. El alzamiento en realidad ocurrió el 17 de julio y no el 18, el 17 de julio a la tarde, donde se levantó Melilla
y luego en Ceuta se levantó Yagüe con la Legión. Franco estaba destinado a Canarias porque el gobierno republicano sabía que estaba conspirando, y después Franco viaja y toma el mando del ejército de Marruecos, el ejército africano. Los 3 años de guerra civil están llenos de heroísmo de las fuerzas nacionales y de crímenes monstruosos y de cosas realmente insólitas de los rojos. Por ejemplo, el fusilamiento que se hace en el Cerro de los Ángeles del Sagrado Corazón de Jesús. Es una cosa insólita, donde hay fotografías que lo demuestran. Y después el juicio a San Pedro y su fusilamiento. Las persecuciones, los crímenes más horrorosos que se sucedían en toda España. El asesinato de Ramiro Ledesma Ramos y también de Julio Ruiz de Alda. Onésimo Redondo, otro de los fundadores de Falange, cayó en combate. Y después el asesinato a través del pseudo fusilamiento de José Antonio. El heroísmo de las fuerzas nacionales fue extraordinario, tanto de los falangistas como de los requetés. Pero hay 2 hechos que debo señalar. El primero es el muy conocido, el asedio del Alcázar de Toledo, que duró desde el 21 de julio hasta el 27 de septiembre, donde la heroicidad de sus defensores fue algo que ha asombrado al mundo. Cuando el jefe de milicia le dice a Moscardó que si le pone en comunicación con su hijo y le dice que si no se rinden se lo van a fusilar, y Moscardó dice que lo fusilen, que no se va a rendir, es algo realmente extraordinario, que hace recordar a Guzmán el Bueno, que prefirió la muerte de su hijo antes que rendirse. El diálogo es conocido, pero conviene recordar el diálogo de Moscardó y su hijo, que el jefe de milicia le pasa el teléfono a su hijo y le dice: papá, me dicen que si no te rindes me van a fusilar. Y le dijo: prepárate a bien morir, hijo mío, viva Cristo Rey, viva España. Y le dice que le pasa el teléfono con el jefe de milicia y le dice: puede usted ahorrarse el plazo. Siempre se sostuvo que había sido fusilado inmediatamente el hijo de Moscardó. Ahora se afirma que no, pero hasta los propios enemigos dicen que el 23 de agosto el hijo fue asesinado por los rojos. Cuando hablo de los rojos, tengo que ser claro. Al principio estaba el gobierno en manos de Largo Caballero, que era un títere de Moscú. Pero los comunistas tenían poca fuerza. Había un dicho que decía que había en España más marqueses que comunistas. La fuerza mayor la tenían la CNT y la FAI. La CNT era la Confederación Nacional del Trabajo anarquista, y la FAI era un grupo como si fuera un partido político de los anarquistas, aunque ellos no le dan, por supuesto, esa denominación. Pero en mayo de 1937 los elementos comunistas liquidan realmente el poder anarquista, y a partir de ese momento se crea directamente el Ejército de la República con la estrella roja y el saludo del puño en alto. Otro hecho que quiero mencionar, que prácticamente es desconocido, es lo sucedido en el cuartel de Simancas, en Gijón, donde estaban rodeados los elementos, es decir, el cuartel, por los anarquistas y socialistas. Y solamente en la rada del puerto estaba el almirante Cervera, que bombardeaba las posiciones anarquistas y comunistas. Ahí sucedió algo parecido a lo del Alcázar de Toledo. Los subversivos llevaron los hijos del coronel jefe del cuartel, Antonio Pinilla, y de su segundo, Suárez Palacio, y le dijeron que si no se rendía, iban a fusilar a sus hijos. Pues no se rindieron, y entonces Hugh Thomas, que es un marxista inglés que ha escrito La Guerra Civil Española, se queda asombrado de la resistencia y del valor que mostró Pinilla y su segundo, porque cuando el enemigo ya avanzaba sobre las puertas del cuartel,
mandé un radiograma al almirante Cervera y le dijo: el cuartel está en llama, el enemigo está entrando, la resistencia es imposible, disparad sobre nosotros. Y Hugh Thomas reconoce que tuvieron un final romano. Con respecto a lo sucedido con el fusilamiento de José Antonio, hasta hace poco se creía que era un fusilamiento clásico, donde se da la orden de fuego y los prisioneros son ejecutados. No fue así. Hace pocos años, en 2015, un historiador, Juan José María Zavala, escribió Las últimas horas de José Antonio y hizo una investigación exhaustiva y demuestra que no hubo tal fusilamiento clásico, sino que ni siquiera hubo una orden de fuego. Las descargas se hicieron a capricho, así textualmente se ha documentado, a capricho, a 3 metros de José Antonio y de los 3 prisioneros que lo acompañaban. Y se hicieron innumerables descargas con Mauser, que tenía una capacidad de tiro de 2.000 metros. O sea que fue un verdadero asesinato, una carnicería, ante la algazara de los 40 milicianos que aplaudían. Otro hecho significativo que no puedo pasar por alto es que en la Guerra Civil Española combatió la Centuria Argentina, cosa que era casi desconocida hasta hace pocos años. O sea que ello nos llena de orgullo porque se despertó el amor real y la disposición y sacrificio de los camaradas que fueron a luchar por España. También tengo que destacar el papel de la Legión Española, que representa aún hoy, mejor dicho, que representa en la actualidad todos los valores de la España eterna. La Legión fue fundamental en Melilla, cuando se hizo el alzamiento, y en Ceuta, con el coronel Juan Yagüe, que dirigía la Legión. La desintegración de España se hizo desgraciadamente porque Franco no hizo la Revolución Nacional Sindicalista, y ahora llegamos a la situación actual que vive España, que ya tiene en su constitución los fundamentos para el separatismo a través de las comunidades. Pero no estoy aquí para hacer una crítica a Franco, sino para exaltar lo que fue el alzamiento nacional, que debe ser siempre recordado, que demuestra que los valores sagrados de la patria y de la religión no pueden ser profanados impunemente. Y además, el recuerdo del alzamiento nacional nos tiene que, a nosotros, que tengamos la clara conciencia de que no se pueden violar impunemente las leyes divinas y humanas sin que haya una reacción de rechazo y de salvación nacional, que es lo que hizo el alzamiento nacional español. Yeah.
Quiero hacer una breve referencia al papel de la Legión Española en el triunfo de las fuerzas nacionales en España. Hasta ahora no se ha prestado demasiada atención a que Franco era un legionario y que incluso condujo la guerra con la intrepidez y el valor de los legionarios, que fueron, como acabo de decir, un elemento fundamental en el triunfo de las fuerzas nacionales. Por otro lado, tengo que resaltar la conducta de Franco en el asedio de Madrid, que el propio Hugh Thomas reconoce que Franco lo hizo con un concepto moral. Hugh Thomas es un enemigo total de la fuerza de Franco y del alzamiento nacional. Dice que lo hizo con un concepto moral porque no hizo rendir a Madrid por hambre y sed, porque sabía que el día de mañana él iba a gobernar esos españoles. Eso es algo fundamental comparando con la actitud de los rojos en el Alcázar de Toledo y en todas las situaciones que siempre utilizaban técnicas inhumanas y criminales. Finalmente, quiero hacer una observación sobre lo ocurrido con el traslado de los restos de José Antonio, que constituyen una verdadera profanación. Y estoy asombrado, desilusionado e indignado con la conducta de los camaradas españoles que permitieron que ocurriera esa profanación y que se haya aceptado que la familia de José Antonio actuara como si José Antonio fuera un ciudadano común. José Antonio no pertenece a la familia Primo de Rivera, pertenece a España y no se lo podía haber trasladado de ninguna manera. Me llama la atención que no se tomó ninguna medida por parte de la gente nuestra para impedir semejante profanación, que realmente me resulta inexplicable. Termino estas breves palabras de recordación del glorioso alzamiento nacional diciendo que los hijos de España de ultramar, que permanecen siempre fieles, están listos para que el día de mañana, un mañana que no vemos lejano, se produzca la reconquista. Y estas no son palabras. Santiago y Sierra España. ¡Arriba España! Ven.